Esto es La Palabra en Voz, quien les habla, Padre Emanuel Baigorria, de la Diócesis de Montevideo. El Evangelio que hoy compartimos es, según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 30. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero él les respondió: Sin duda ustedes me citarán el refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaún. Después agregó: Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos en este Evangelio que Jesús vuelve a su tierra, Nazaret, donde se había criado. Y nos relata Lucas que entra en la sinagoga, ¿no? Y lee el pasaje del profeta Isaías, ¿no? Todo judío adulto, con el permiso del jefe de la sinagoga, podría leer públicamente la lectura. Y la lectura que lee es esta que dice: El Espíritu del Señor me ha enviado a anunciar la buena noticia, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, a dar un año de gracia. Esta profecía hablaba de él mismo, por eso Jesús termina diciendo: esto se cumple hoy. Lo anunciado por Isaías muchos siglos antes se realiza hoy. Frente a esto, la gente estaba admirada por las palabras llenas de gracias que salían de la boca de Jesús, pero de repente hay un cambio brusco, ¿no? Está marcado por una pregunta que se hace la gente: ¿no es este el hijo de José? Es como decir: pero si ya sabemos quién es, ya lo conocemos. A lo que Jesús, instruyendo el ánimo de los presentes, añade entre otras cosas que ningún profeta es bien recibido en su patria, y pone los ejemplos de la viuda de Sarepta y de Naamán el sirio, a lo que el pueblo se enoja, parece mucho más, al punto de querer matarlo. Todo esto nos lleva a un punto medular. Fíjense que toda esta gente piensa conocer a Jesús, porque conoce a su padre, conoce a su madre, porque lo han visto desde pequeño, muchos años, etc. Y este pensar conocer a Jesús, les impide ver que es el Mesías anunciado, el Mesías esperado. A diferencia del descreimiento de sus coterráneos, por conocerle, aparecen 2 paganos, esta viuda y Naamán, que fueron obedientes a las palabras del profeta, la obediencia de la fe. Una mujer
sin absolutamente nada más que ese pan para ella y para su hijo, confía en la abundancia que Dios le promete a través del profeta. Un hombre, jefe de un ejército, acepta sumergirse en un río mucho inferior a los de su tierra, y ambos, después de obedecer, reconocen la grandeza de Dios. Por eso tú no dudes, cree que Dios cumple lo que dice. Que Dios te bendiga.